ver esta viñeta, no es un caso clínico, es una viñeta, un fragmento del caso clínico. Se trata de un paciente varón de 46 años con antecedentes de episodios de opresión torácica, sensación de ahogo, disforia. ¿Se acuerdan que era disforia? No. Ese sí. ¿Qué era disforia? Ya no sé. Cuando una persona va a pasar varios estados rápidamente, varios, de tristeza, angustia, a la hipertimia, a la depresión, así, a varios estados simultáneos. Disforia, dolor y contractura muscular cervical. Insomnio intermedio. ¿A qué se llama insomnio intermedio? Tenemos, hay muchas clasificaciones, pero tenemos el insomnio global, cuando la persona no duerme nada. Por consolidación. Está el insomnio. Por consolidación. ¿Cuál es el insomnio por consolidación? No, le cuesta dormir. Empezar a dormir. O insomnio de inicio. ¿Ya? Insomnio de inicio o de consolidación. Insomnio intermedio. Se despierta. O de profundidad. Insomnio intermedio. Cuando se duerme, pero a las 3 de la mañana, 4 de la mañana se despierta por periodos largos. No incluye ahí levantarse para hacer pichi. Eso no. Porque el que se levanta para hacer pichi regresa a la cama y sigue durmiendo. Eso no es insomnio. Es despertarse y no poder volver a conciliar el sueño por más de 20 minutos, dice la teoría. Ese sería un insomnio intermedio en la madrugada. Y está el insomnio tardío o del despertar, ¿no es cierto? Que el paciente se despierta más temprano de lo habitual. Dice, en promedio, entre 30 a 60 minutos antes de lo habitual y ya no puede volver a dormir. O sea, se despierta muy temprano y ya se queda de largo hasta el despertar. O insomnio global. ¿Qué insomnio tiene este paciente? Dice insomnio intermedio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se despierta en las madrugadas por periodos de más de 20 minutos. Muy bien. Los exámenes imagenológicos y funcionales son normales. ¿Ya? Se le han hecho un EKG, le han hecho, ¿qué más le podrían hacer al ese cuadro? Una radiografía de tórax, ¿no es cierto? Le habrán hecho su radiografía de tórax. Y dice que todos son normales. Desde hace 6 semanas presenta de forma progresiva astenia. ¿Qué era astenia? Sensación de cansancio. Cansancio, ¿no es cierto? Abulia. Falta de motivación para romper la inercia, ¿no es cierto? La abulia. Anedonia. ¿Vacío? No, eso era nihilismo. Pérdida de la capacidad de sentir placer. Melancolía, que es la forma de la depresión que cursa con tristeza por añoranza de algo, ¿no es cierto? Melancolía. Ideación catastrófica. Las cosas van a salir mal, todos vamos a morir. Esa es una ideación catastrófica, ¿de acuerdo? Falta de vitalidad. ¿Qué era falta de vitalidad? Quisiera irme a dormir y no despertar. No digo que me quiera matar, solo quiero ir a dormir y no despertar. ¿De acuerdo? Falta de vitalidad. O no le encuentro sentido a mi vida. O Señor del gran poder, llévame de este valle de lágrimas, ¿no? Eso es pérdida de vitalidad. Pérdida de vitalidad. Antecedentes: padre ansioso, madre falleció por X84 hace 48 años. X84, código de Google, 110, ¿qué cosa es X84? ¿Qué? Suicidio. ¿Ya? Suicidio. Porque a veces es feo poner en la historia, nomás es autólisis o suicidio. Está bien, es correcto. El punto indica cómo. Ese código es bien feo. Porque dice X84 punto algo. Por electrocución, por desbarrancamiento, por ingestión de venenos, etc., ¿no?
es la autólisis oral. Pero se murió por X84 hace 40 años. Esa es la viñeta clínica que tenemos. ¿De acuerdo? ¿A dónde va todo esto? Primero, en la medicina tenemos un montón de ayudas diagnósticas, ¿no? Ayudas diagnósticas, exámenes complementarios que nos sirven, que nos ayudan, ¿de acuerdo? Que podrían ser en sangre, que podrían ser hasta en saliva. Y en psiquiatría es medicina o no? ¿Y qué exámenes complementarios? Un electroencefalograma. Un electroencefalograma, como tal, no. Tendría que ser un electroencefalograma con mapeo cerebral. ¿Ya? Pero el electro puro, no. En cambio, el mapeo, la diferencia del electroencefalograma con el mapeo es que el electro solo te muestra las ondas, ¿verdad? Y uno va identificando los tipos de ondas que hay, alfas, betas, predominio de cuál, si hay organización o desorganización, todo eso que aprendemos en neuro, ¿no es cierto? Básicamente para ver si hay focos epileptógenos o algunas ondas aberrantes. El mapeo implica que esas ondas las vamos a meter en un software, ¿ya? En un software, y vamos a correlacionarlo con la imagen, por ejemplo, que tengamos de la tomografía o de la resonancia. ¿Y qué va a hacer? Va a ubicar las ondas aberrantes en un determinado lugar. Eso es un mapeo. En un mapeo además podemos estimular. ¿Cómo podemos estimular? Puede ser una persona, ¿podría usted pensar en aquello que le aqueja, le molesta? Si es un TOC, por ejemplo, le puedo decir, ¿podría pensar en su TOC? Y voy viendo si hay foco en un determinado lugar. Si es un depresivo, le puedo decir, podría haber, hablemos de su depresión, ¿no? Entonces el neurofisiólogo va estimulando además. Y nos da un reporte donde nos dice, hay abundante actividad cortical frontal cuando se le estimula psicodinámicamente, por ejemplo. Entonces, es una ayudita diagnóstica. Es más para investigación que para diagnóstico en realidad. Mapeo cerebral. Otra cosa. Un hemograma. Bueno, un hemograma sirve para todo. Pero algo específico que podemos decir, esto puede servir en psiquiatría. En todo caso, el hemograma podría servir en pacientes con usuarios de ciertos fármacos. Por ejemplo, pacientes que usan clozapina. ¿Por qué? Porque podrían hacer leucopenia. ¿Ya? Entonces, si nos sirve más que el hemograma, el leucograma, para ver si, porque por estar usando clozapina, está haciendo leucopenia, por ejemplo, ¿no? En eso podría servirnos. Otro examen. Doctor, pruebas de... Los test, en este caso, que se hacen psicólogos como ayuda diagnóstica, ¿no se considerarían como exámenes auxiliares? Porque tengo entendido que hay test que nosotros como médicos, como psiquiatras, en este caso no hacemos test, eso lo hacen los psicólogos, y el test me ayuda a determinar, en este caso, a diagnosticar la patología como tal. Entonces eso no se consideraría como examen auxiliar. Entonces, aquí tendríamos una gran contradicción, porque es posible que, de acuerdo a nuestra estadística, 25% de las tesis que hacen en medicina en nuestra escuela lo hacen en salud mental utilizando un test. Deberíamos rechazarlo entonces, si fuera ese el criterio, ¿no? Sin embargo, los test como tal dependen del test en todo caso, porque sí hay pruebas psicométricas que son de uso médico y son muy útiles de uso médico. Y hay otras que no tanto. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un test sobre el clima laboral, de repente mucho no nos va a ayudar, no nos servirá a nosotros, le servirá más a un psicólogo organizacional. Pero si nosotros queremos hacer, por ejemplo, un tamizaje de capacidad cognitiva en adultos mayores, eso sí nos ayudará, ¿no? Para diagnóstico, por ejemplo, de una demencia. Entonces, sí pueden ayudar, ¿de acuerdo? Entonces, la psicometría puede ayudar. Y dentro de la psicometría hay dos tipos de psicometría: la psicometría propiamente dicha, que son esos test a los cuales ustedes refieren, y los otros que son las pruebas proyectivas. ¿Qué es una prueba proyectiva? Una prueba proyectiva es un examen que, como su nombre lo dice, proyecta algo, es como ver una sombra, ¿ya? Es como ver una sombra. No veo la cosa, pero puedo ver la sombra de la cosa, ¿de acuerdo? Por eso se llama proyectivas. Podría haber, por ejemplo, ciertos rasgos de personalidad, sombras de la personalidad de alguien a través de estas pruebas,
Sí, podrían servir. ¿De acuerdo? Entonces, sí son útiles las pruebas psicométricas, ¿ya? Y se pueden usar en medicina, no hay ningún problema. De hecho, hay muchas pruebas que se han generado de la medicina, ¿no? ¿Ustedes han escuchado del síndrome de burnout? Ya, pues, por ejemplo, ese es un hallazgo que hacen los médicos y finalmente sale una prueba, la prueba de Maslach, que es como un test que lo utilizamos mucho los médicos para ver si existe síndrome de burnout en los trabajadores de distintas profesiones, ¿no? Pero para eso sí. Otra prueba, Pruebas de, por ejemplo, para el hiperhipotiroidismo o para medir el son más endocrinológicas, que puede servir para descartar, sí, pero yo me refería más a algo específico. Doctor, ¿en qué pruebas se pueden ver las ondas, tanto alfa, beta, En el electroencefalograma. Pero si lo quieres ubicar en qué parte de la corteza está el núcleo que está produciendo esto, lo tienes que mapear. Y ya repito, el mapeo es, tú le das al ordenador la información, le dices, esta es la estructura cerebral, ¿ya? Y le pones puntos, le dices, el electrodo PF1 me está marcando, tú en la computadora le dices, acá está en el cráneo, le marcas. Y luego el ordenador te lo va organizando para que te diga dónde está el foco. Eso es el mapeo, ¿no? Le dicen mapeo o le dicen también neuronavegación, lo usan los neurocirujanos también, ¿no es cierto?, para ubicar zonas específicas en la cirugía. Entonces, ¿en psiquiatría no sirve? Sí, sí nos sirve, es una prueba bastante utilizada, el mapeo cerebral. Pero no hay mucho, ¿qué más? Estudios de litemia. La litemia es otro estudio laboratorial que nos sirve a nosotros, la litemia. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el paciente usuario de litio tiene un margen terapéutico. Si yo me paso de eso, puedo producir daño, nefrotoxicidad entre ellas, cardiotoxicidad entre ellas. O si es menos de ese rango, no va a tener utilidad clínica. Entonces tengo que monitorizar con la litemia que el litio esté dentro del rango terapéutico, por ejemplo. ¿Otros exámenes no se les ocurre? Cortisol. Estudios de cortisol. Pero no el cortisol simple que pedimos, el cortisol matinal, sino el cortisol matinal versus el vespertino. O sea, le pedimos 2 cortisoles, 8 de la mañana, 6 de la tarde. Y comparamos, ¿no? Para ver cuánto de cortisol ha utilizado, cuya interpretación es cómo están los receptores de cortisol. Eso es lo que nos ayuda. ¿Alguna otra estudio? El cortisol también se puede medir en saliva. Para fines de investigación se puede medir cortisol en saliva. Y de ahí creo que sí, pues no hay más, no hay mucho más. Algún que otro estudio por ahí, y no tenemos muchos más estudios laboratoriales, ¿no? Directos para patologías psiquiátricas. Casi no tenemos. ¿Qué podemos encontrar en el síndrome ansioso? Si nosotros vemos el hemograma, podemos observar linfopenia, a veces anemia. No porque la ansiedad curse con anemia, sino al revés. Los anémicos suelen cursar con ansiedad, ¿ya? Suelen cursar con síndromes ansiosos. ¿Qué más? Infecciones agudas, leucocitosis, leucopenia. Bien. Casi todas estas enfermedades cursan con síndromes ansiosos. Glicemias, las hipohiperglicemias también. Pacientes renales, ojo, en eso también hay que tener mucho cuidado. Sobre todo los pacientes dializados. Ustedes suelen hacer muchas tesis sobre paciente dializado y tal cosa, paciente dializado y otro. Entonces la pregunta es, ¿el paciente dializado es ansioso de por sí o algo de su patología lo hace que los criterios sean de ansiedad?
en realidad, ¿cuál es la característica del paciente que recibe diálisis en el medio interno? ¿Qué pasa en su medio interno? ¿Qué aumenta o qué disminuye? Ya han hecho un nefro, ¿no es cierto? Ya pues eso saben, deben saber más que yo. Hiponatremias, ¿qué más? Hipercalemias. ¿Ya? Las hipercalemias. La hipercalemia de por sí produce estados ansiosos. ¿Ya? Produce estados ansiosos, eso está comprobado. Entonces, los dializados suelen hacer episodios ansiosos por hipercalemia. Y aquí algo que tienen que tomar en cuenta, porque si están rotando o están en un servicio de nefrología y ven un paciente ansioso, no se les ocurra dar benzodiazepinas, porque uno pensaría, es un ansiolítico, pues, ¿no? Porque no va a mejorar. No va a mejorar. Tiene que mejorar el potasio para que pueda mejorar esa ansiedad. Es una de las ansiedades que no va a mejorar con la benzodiazepina. ¿Ya? No mejora. Bien. Los hipertiroideos también. Cardiópatas. Acuérdense que ansiedad cursa con síntomas inespecíficos cardiorrespiratorios. Y es por eso que tenemos que tener cuidado con las arritmias, insuficiencias cardíacas, hipoparatiroidismos, intoxicación de fármacos, etc. El EPOC cursa con ansiedad. Y ese es el paciente que está diciendo la verdad. Doctor, siento que me falta el aire, tengo una opresión en el pecho, y una vez lo mira y dice, inespecífico, este es un H, dale una benzodiazepina y se acabó. No, va a progresar y podría ser una parada respiratoria, ¿no? Entonces, sí tenemos que descartar la posibilidad que un paciente que está en un cuadro de ansiedad en realidad esté haciendo un EPOC. ¿Ya? Puede ser un EPOC. Bien. Esto no corresponde a esta clase. Bueno, el SPET. El SPET en ansiedad. El SPET en ansiedad sí es bastante específico, bastante específico. Nosotros en el Perú ya tenemos SPET, ¿ya? Y me han dicho que para este año el seguro va a tener su SPET. No solo sirve para esto el SPET, ojo, sirve para muchas otras patologías, pero entre ellas también para poder determinar, sobre todo determinar la magnitud del daño neurobiológico en la ansiedad. Básicamente para eso. Porque esto ahora es clínico. ¿Qué le pasa? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿No? Su pensamiento catastrófico, sus somatizaciones, decimos ansiedad. Pero ¿se puede visualizar eso? Sí, se puede visualizar a través del SPET. La resonancia magnética, pero no cualquier resonancia magnética. ¿Cómo se llama esta resonancia? Han hecho imágenes. ¿Han hecho o no han hecho? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no han visto esto? La han hecho virtual. Pero imágenes se hace pues virtual, ¿cuál es el problema? Si ustedes hacen una resonancia magnética con alta sensibilidad y ustedes le atribuyen un color, una tonalidad de gris a una sustancia, pueden determinar cómo está la concentración de esa sustancia en distintas partes del cerebro. ¿Cierto o no? Eso es una resonancia magnética. ¿Cómo se llama esa resonancia? No. Sí, es resonancia magnética nuclear, pero algo más. No es con exposición. ¿Cómo se llama? Yo sé que lo saben. No es composición. Las resonancias magnéticas funcionales. Esas son las funciones. ¿Por qué? Porque lo que voy a determinar es cómo está la concentración de una determinada sustancia en una parte del cerebro. Es así que, por ejemplo, una tonalidad de gris se le puede dar al glutamato, a la acetilcolina. Glutamato, acetilcolina, noradrenalina,
taurina, etc. Le puedo dar una tonalidad de gris. Obviamente tiene que ser un resonador de altísima especificidad, ¿no? Entonces, la imagen que han hecho, lo que va a hacer el ordenador es darnos la tonalidad de gris y nos da este resultado. Cómo está la concentración de glutamato, por ejemplo, en una determinada área del cerebro. Entonces le puedo decir, ¿cómo está el glutamato en la corteza frontal? ¿Cómo está el glutamato en la amígdala cerebral? ¿No? Y así puedo yo ir determinando qué está pasando en ese lugar. ¿Es algo específico? No es específico, no es laboratorial, es por tonalidades de grises. ¿De acuerdo? Sí sabemos hoy en día que la resonancia magnética funcional o espectroscópica también se les dice, ¿no es cierto? Espectroscópica funcional nos indica que existe un desequilibrio en ciertos neurotransmisores en las áreas comprometidas. En ansiedad hemos dicho hipocampo, hemos dicho amígdala, corteza dorsolateral, frontal, ¿no es cierto? Entonces podemos ver cómo está la distribución de ciertos neurotransmisores en estas áreas. ¿Esto nos ayuda? Sí nos ayuda, ¿no? Por ejemplo, aquí han hecho la espectrometría del hipocampo y la corteza prefrontal, por ejemplo, ¿no? Y vamos determinando cómo está el equilibrio o desequilibrio de ciertos factores metabólicos. ¿Qué sabemos al respecto? Sabemos que a nivel, en ansiedad, esto sí, existe una disminución de los niveles de glutamato y glutamina en ambas regiones cerebrales. Por lo tanto, sabemos que ansiedad implica desequilibrio de glutamato. ¿Qué se podría ver? Ojo, no es prueba de oro. No es una prueba de oro, pero sí nos ayuda a determinar. ¿Qué más podemos saber? Que existen aumento de los niveles corticales y del hipocampo de taurina. Taurina también es otra característica propia de un paciente con ansiedad. Aumento de los niveles hipocampales, ¿se acuerdan que también estaba involucrado el hipocampo, ¿no es cierto? De fosforil etanol amina y de la colina, precursor de la acetilcolina. Vamos a encontrar este perfil que podemos ver. Esto ya se sabe hace mucho tiempo, se sabe hace más de 10 años, se sabe cómo es el perfil en la espectroresonancia magnética. ¿Y para qué nos servirá esto? ¿Para que el examen sea más complicado? ¿O tiene utilidad clínica? ¿Cómo lo usaría? ¿Cómo usarían esta información? ¿Para qué me puede servir? Tratamiento. Ajá. Porque para el diagnóstico no es suficiente entrevistar al paciente. ¿Sí? Nos damos cuenta que está ansioso. Pero sí tenemos un grave problema cuando decimos le doy tratamiento, pero no sé cuándo termino el tratamiento. ¿Cuándo voy a terminar el tratamiento? Porque la medicación funciona muy bien. Yo puedo asegurar con un esquema estándar, el paciente en 7 días está mejor, mucho mejor. Mucho mejor. Ayer veía una paciente española que vino a hacer una pasantía acá, que la vi hace una semana, ¿no? Y creyeron que tenía una enfermedad de monje. ¿Cuál es la enfermedad de monje? La enfermedad de monje, chicos. Vamos, yo sé que... Laura es, ¿no? Díganme, Laura, doctora. La glucosa, la enfermedad de monje es el mal de altura, pues. El mal de altura. ¿No es cierto? La enfermedad del monje, el soroche. Esa es la enfermedad de monje. Que sí puede cursar con cuadros de ansiedad. ¿Sí? Con cuadros de ansiedad. Pero curiosamente, esta chica tiene un papá ansioso, crónico. Y a su papá, que vive en Europa, le hicieron esto. Le hicieron esto. Entonces, sí, pues, es posible que esta chica tenga lo mismo y no sea una enfermedad de monje. Se le inició el tratamiento y su versión a los 7 días es tal cual. Yo no era yo misma. Hace una semana yo no era yo misma. Ahora he vuelto a ser yo.
¿Por qué? Porque los cuadros de ansiedad pueden destruir a una persona. Es cierto que la pueden destruir. Entonces, clínicamente es fácil. Ahora, el papá le han hecho ese estudio porque es un paciente crónico y va a usar medicación prácticamente toda su vida. El problema es, ya está bien la paciente. ¿Y hasta cuándo le voy a dar? Igual que el papá, es una paciente que le tengo que dar medicación toda la vida. Acá no tengo estos estudios para poder determinar. Entonces, iniciamos el tratamiento, pero obviamente donde tiene esta tecnología, se hará el estudio y determinará si debe tomar medicación más tiempo de lo que usamos acá. Entonces, la utilidad en realidad práctica es saber hasta cuándo voy a usar medicación. Que ese es un grave problema, en esta especialidad es un grave problema, porque lo primero que te pregunta el paciente, cuando le empiezas a medicar, ¿y cuánto tiempo voy a tomar esto? ¿Me voy a volver adicto a esta pastilla? ¿Voy a ser dependiente de estos medicamentos? ¿De acuerdo? Entonces, y valgan verdades, tenemos la experiencia clínica, pero no tengo algo para demostrarle que podrá curarse o no podrá curarse. Acá no lo tenemos. Pero teniendo esta tecnología, seguramente sí podría ser, ¿no? Entonces, ustedes van a ser médicos, por lo menos los que se queden en la región, que van a tener espectro resonancia. Van a tener un equipo de espectro resonancia y podrán trabajar este tipo de cosas. No sé qué es esto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Entonces, eso como una pincelada de lo que son la ayuda diagnóstica, los estudios complementarios en ansiedad. Vámonos a genética en ansiedad. Está muy ligado a ansiedad y depresión, luego vamos a entender por qué. Pero como estamos viendo desde ansiedad, vamos a ir viendo esto. Existen los denominados genes de riesgo. Genes de riesgo. Hasta el año, este es del 2012, hasta el 2012, miren, ¿hace cuánto es 2012? Ya se conocía un pool de genes de riesgo de ansiedad. ¿Ya? De genes de riesgo de ansiedad. Entonces, para hoy en día se conocen muchos más. ¿Y para qué me servirá saber que una persona tiene genes de riesgo? Prevención. ¿Y puedo prevenir la ansiedad? No sé, como consejería familiar. Su estilo de vida. Sus estilos de vida. ¿Ya? ¿Qué más? Planificación familiar. Para planificar qué va a ser. Planificación familiar de la... No te entiendes. O sea, si dos personas con severo riesgo de... Bueno, Si dos ansiedad, con si van a tener hijitos ansiosos. ¿Sí? ¿Qué más? O sea, doctor, tengo entendido que de por sí hay la predisposición a que el hijo nazca, o sea, obtenga rasgos de ser ansioso, pero se maneja, creo, desde el momento, bueno, si los padres son ansiosos, de por sí el psiquiatra hace un manejo y previene, y, o sea, como que les enseña terapias o forma en este caso de crear recursos para que en caso los hijos presenten cuadros similares, el chico como que desde niño ya tiene la idea de que va a poder tratar, o sea, como que el médico le enseña cómo criar al hijo en pocas palabras o cómo sobrellevar la responsabilidad del hijo para que el hijo en caso tenga, o sea, no la desarrolle tanto como los padres. Estoy de acuerdo contigo. Volvamos a la realidad, porque acá no tenemos estudios genéticos. Tenemos genetistas ya incluso, ¿no es cierto? Pero todavía no tenemos este tipo de estudios genéticos. Pero cuando tengo un paciente ansioso, siempre le pregunto, ¿en su familia hay alguien que tenga ansiedad? Sí, mi mamá, mi abuela, una tía. ¿De acuerdo? ¿Por qué pregunto eso? Porque digo así, pues cuanto más carga genética es posible que esto sea más intenso. ¿De acuerdo? Pero eso es muy empírico. ¿Ya? Eso es muy empírico. Pero funciona. Sí funciona, es cierto. Cuanto más carga genética tiene, es más dramático el cuadro de ansiedad. Pero esta persona podría tener hijos y le decirle, mira, tu hijo va a tener ansiedad, y en realidad, si somos realistas, su ansiedad va a ser peor que la tuya.
No es cierto. No es cierto. Porque como dice, efectivamente, si yo hago que este niño tenga otro estilo de vida, ¿sí? Otro estilo de vida, lo que llamamos resiliencia, lo hago resiliente, es posible que los estresores que tenían habitualmente en la familia le afecten menos. En eso me puede ayudar. Pero también existen ciertos genes el gen transportador de serotonina. Es el más conocido, en el que se trabaja mucho, pero también es el más dramático. Porque los portadores de este gen, por más que le hagas terapia, que le hagas prevención, que utilices todos los recursos para desde niño hacerlo más resiliente, termina haciendo cuadros de ansiedad. ¿No? Termina haciendo cuadros de ansiedad. Entonces sí, también la genética nos podría ayudar a tener un pronóstico. ¿De acuerdo? Sí, también ayuda a tener un pronóstico. Doctor, una consulta. Sí. Tengo entendido que cuando hay una carga genética muy fuerte, por ejemplo, normalmente creo que se ven pacientes que son adoptados, porque la mayoría de niños adoptados como tal son de padres alcohólicos, de padres que se drogaban o por lo general problemas psiquiátricos. Entonces tengo entendido que como estos padres en este caso tienen una carga genética muy alta y yo digamos decido adoptar un niño, a pesar de que yo al niño le dé un buen estilo de vida, lo críe bien, el niño siempre va a tender a desarrollar las patologías previas que sus padres tenían. Eso es relativo. Porque hoy en día te diría, depende del gen. Depende del gen. Hay genes de rasgo, ¿no es cierto?, que son de baja penetrancia, y hay genes de rasgo que podrían ser muy penetrantes, y que hagas lo que hagas, como el gen el SLC6A4, que hagas lo que hagas, el gen se va a expresar. Hagas lo que hagas. Los otros sí podrías atenuarlos solamente modificando el medio ambiente. Pero hay otros que no puedes modificarlos. Por eso diría, depende. Es cierto que la mayoría, felizmente no es la mayoría de los casos que tienen este gen, no son la mayoría. Pero el que lo tendrá, sí, pues es bien difícil que podamos manejarlo y más bien prepararnos para que en el momento en que debute en la crisis de ansiedad, empezar tempranamente a darle una medicación que se aprenda a acostumbrar a ello y pueda manejar mejor su crisis de ansiedad. O sea, este es el gen transportador de serotonina, que está ubicado en el locus 17, en el brazo largo del locus 11 del cromosoma 17, ¿no es cierto? Así se debería entender. Este transportador de serotonina, ¿sí?, este gen del transportador de serotonina va a tener la peculiaridad de tener dos formas. Una isoforma de 528 aminoácidos, la forma L, larga, long, y una forma corta, short, de 484 aminoácidos. El problema es las personas que tienen la isoforma de 484. ¿Ya? Pero todos tenemos este gen, todos. Pero depende qué tipo de gen tienes. Si tienes el gen largo de 528 o de 484. ¿Ya? Aminoácidos. ¿Por qué razón? Porque la combinación, los polimorfismos LS, SS son los que están ligados a problemas de ansiedad y depresión. Y los peores son los SS, o sea, papá con isoforma S, mamá con isoforma S. ¿De acuerdo? Este es otro gen. Quiero ver este. Algunos, se sigue estudiando esto, ¿no? Se sigue viendo
se sigue estudiando los polimorfismos, pero el que les estoy mencionando es el más conocido y el que podríamos acceder dentro de nuestra realidad, ¿no? Ya se hacen trabajos con estos genes, también en el Perú, para poder determinar. ¿En qué casos? En el caso de que tengo un paciente que hago de todo y no pasa o recibe tratamiento, mejora, lo dejo un tiempo, otra vez vuelve a hacer cuadros de ansiedad, con pánico y una serie de un cuadro clínico que no cede, ¿no? O sea, pasa por un tiempito y no cede, y a veces, más que todo, para informarle al paciente y para que se convenza, les pedimos un estudio genético, ¿no? Y si no sale de esa forma, sí, pues se le explica, mira, lo que pasa es que ocurrió que tu papá, tu mamá, seguramente pasó esto, tienen este tipo de genes, te tocó esto y esto va a reagudizar. Vas a tener permanentemente estos cuadros, entonces mejor utilizamos un fármaco para que pueda mejorar esto. ¿Este de qué es? Es otro gen de la neurotrofina 3, también está vinculado. Pero definitivamente la psiquiatría sigue siendo la rama de la medicina más clínica que existe, que explora mucho en la genética, explora mucho en la neurobiología, en la farmacología, pero sigue siendo eminentemente clínica, ¿ya? Eminentemente clínica. Nosotros no queremos que ustedes salgan del curso como psiquiatras, pero que sí reconozcan las patologías psiquiátricas más importantes en el primer nivel de atención. ¿Ya? En el primer nivel de atención. ¿Se acuerdan de ella, no? Los cuadros relacionados a ansiedad. Ansiedad es un título. Existen formas de presentación. El trastorno de ansiedad generalizada, las fobias, el pánico y el estrés postraumático son las formas más comunes, los trastornos propiamente de ansiedad. Ansiedad generalizada. Estados de ansiedad persistentes sin un detonante identificable o plenamente identificable. La persona se torna ansiosa simplemente porque le tocó. Fobias. Tiene que existir un detonante, algo que desencadena el estado ansioso. Los aracnofóbicos, tiene que haber una araña para que haga la fobia a la araña. Si no hay, no va a aparecer el cuadro. Así de simple. Los estados panicosos. El pánico es una forma de ansiedad episódica, corta, no es tan larga como los estados de ansiedad generalizada, pero que es muy dramática. El paciente termina siempre en una emergencia de un hospital. Y cuando no sabemos reconocerlo, hasta lo podemos mandar a UCI. ¿No? Hasta podría llegar a UCI ese paciente porque no reconocimos que era un cuadro de pánico. El estrés postraumático todavía está junto con las ansiedades. Todavía está junto con las ansiedades. El CIE-11, que es el que les decía otro día, ustedes van a trabajar con el CIE-11, todavía no ha terminado la discusión si continúa dentro de las ansiedades o lo sacamos. ¿Por qué razón? Porque tiene muchas características muy peculiares. En el estrés postraumático se parece más a un trastorno de personalidad disociativo que a una ansiedad. ¿Ya? Se parece más. Pero el mecanismo neurobiológico es de las ansiedades, ¿ya? De los cuadros de ansiedad. Hasta hace un tiempo atrás, en el DSM, hasta el DSM-4, ahora estamos en el 5, hasta el DSM-4, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, estaba junto con estos. En el DSM-4 ya no está. En el CIE-11 tampoco ya no está. ¿De acuerdo? Pero comparte clínica con la ansiedad, pero su mecanismo neurobiológico es diferente al de la ansiedad, pero clínicamente se parece. Ansiedad en otras enfermedades, tanto somáticas como psiquiátricas, sí, cualquiera podría tener un cuadro de ansiedad.
Y entonces cuando vemos estos cuadros que se parecen pero no son, o son pero no pertenecen al cuadro, entonces es obligatorio tener que pensar dónde está la diferencia, dónde radica la diferencia. Y posiblemente la diferencia radique en los circuitos cerebrales. ¿De acuerdo? En los circuitos cerebrales. En la ansiedad, en los cuadros de ansiedad, como hemos mencionado anteriormente, están involucrados hipocampo, amígdala, que no está acá, pero debería estar amígdala, y desde hipocampo la relación que existe con hipófisis. ¿Por qué? Porque como una respuesta ante la situación estresante, ante el estresor ficticio, porque acuérdense que en ansiedad no hay un estresor real, es un estresor que solo está en la mente del paciente, ¿de acuerdo? Ese estresor lo que va a hacer es activar por medio del circuito hipocámpico hipofisiario, lo que va a hacer es activar hormona liberadora de corticotropines. Al activar hormona liberadora de corticotropines, se activa todo el sistema de liberación hacia corteza suprarrenal. Corteza suprarrenal va a responder a ese estímulo liberando glucocorticoides, ¿sí? Y liberando noradrenalina. Ojo, esta noradrenalina no es la misma noradrenalina que está acá arriba. Una es circulante periférica y otra es cerebral. No es la misma. Es cierto, ambas se liberan, pero no es que salga del cerebro a la periferia, porque no sale. ¿Ya? La noradrenalina no sale, la adrenalina, por eso hay esa diferencia, ¿no? Y aquí también otra observación. Aquí debería ser adrenalina y acá debería ser noradrenalina. Porque para entendernos mejor, cuando decimos noradrenalina nos estamos refiriendo a la que está dentro del cerebro, ¿ya? Hacia adentro de la barrera hematoencefálica. Y decimos adrenalina, la que está liberada por la médula suprarrenal y está circulando periféricamente. Esta va a producir la taquicardia, va a producir los vasoespasmos, esta adrenalina. Mientras que esta otra va a producir todo el componente somatomorfo de la ansiedad a nivel central. ¿De acuerdo? También se va a activar el sistema de la prolactina. Como una respuesta al estrés, también hipocampo activa prolactina. Y si activa prolactina, entonces lo que vamos a tener es que la modulación del sistema inmunológico se va a ver alterada. ¿Por qué? Prolactina y hormona de crecimiento aumenta la respuesta inmunológica 1 y 3 y disminuye la 2 y 4. Entonces, vamos a tener una respuesta inadecuada frente a este tipo de cuadros, a esta situación. Es por eso que sí existen signos en la ansiedad que nosotros decimos, esto no es inespecífico, esto es muy específico. Por ejemplo, el paciente tiene acné, pero en este momento ese acné empieza a tener pus. ¿De acuerdo? El paciente tiene regularmente caída del cabello, pero empieza a tener alopecia en zonas específicas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero eso es, lo estoy viendo, estoy mirando, eso está pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo es que está pasando? Si a mí me dijeron que la ansiedad era una cosa que al paciente se le ocurre en su cabeza y que en realidad no existe. Sí, no existe eso que le ocurre en la cabeza, pero la respuesta al eje sí existe. ¿De acuerdo? ¿Qué más podría pasar? Aumento de prolactina. Prolactina va a inhibir, ¿no es cierto? Va a inhibir las funciones de la bomba de protones. Por lo tanto, aumenta la acidez gástrica. Y es cierto, el paciente ansioso cuando dice me arde. Y sí, pues sí le arde, porque hay aumento de prolactina. Muchas veces le achaca a la medicación. Estoy tomando esa medicación y me arde. ¿Cómo le explico esto para decirle que en realidad no es por la medicación? Pero hay que explicarlo al paciente. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Cuando aumenta interleuquín 1 sobre todo, ¿no es cierto?, va a disminuir la barrera del dolor. Y el paciente va a sentir más dolor. Le hacen así y le duele.
¿De acuerdo? Tiene una pequeña contractura y le duele más de lo habitual. Entonces, es por eso que el paciente con ansiedad va a experimentar dolor, ¿sí? Mucho dolor. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el eje se comienza a alterar. Esto lo sabemos desde 1935, esto no es ninguna novedad. El eje hipotálamo, pituitario, corteza adrenal. ¿No es cierto? Ahí no sé por qué se han filtrado las notificaciones. Entonces, entendiendo estos circuitos, podemos volver a revisar los criterios diagnósticos. Acuérdense, para hablar de ansiedad, tengo que revisar, tengo que tener en mente los criterios diagnósticos. Es una de las patologías de las cuales no les voy a decir que tienen que saberlo de memoria. Ustedes no. Los residentes sí. Los residentes sí que tienen que saber de memoria. Pero sí tenemos que recordar por lo menos las pinceladas de los criterios diagnósticos, porque es la patología más frecuente. Les aseguro que más de un ansioso les va a quitar el sueño en su internado. Les aseguro, porque viene con toda la sintomatología y ustedes tienen que corretear para el EKG, para los exámenes de laboratorio, estar haciendo un infarto, estar haciendo esto, aquello, y al final termina siendo un cuadro de ansiedad. Entonces recordemos los criterios diagnósticos. Preocupación excesiva, anticipación aprensiva. Ese es el criterio más importante. El paciente ansioso que viene con dolor precordial, falta de aire, dice, me estoy muriendo. Doctora, me muero, sálveme la vida. Tengo hijos, ¿con quién se van a quedar? El componente anticipatorio catastrófico. El infartado no viene así. El infartado está más preocupado por su dolor que por la anticipación catastrófica, ¿no? Por eso es importante tomar en cuenta y escuchar un poco también a la persona y la significación que le está dando a su situación, ¿no? A su situación. Por eso el criterio A es importante en ese sentido. Al individuo le es difícil controlar la preocupación. No estamos diciendo el síntoma. Le es difícil controlar la preocupación. Cálmese, no pasa nada. Tranquilo, ya está usted en el hospital. Vamos a ayudarle. No calma. Sigan, y peor, se angustia más. Sálveme la vida, estoy mal, mire qué está pasando, debo tener cáncer, debo tener una metástasis, ya me estoy muriendo. ¿De acuerdo? Es difícil de tranquilizar. Criterio B. Criterio C. La ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los siguientes síntomas. En términos populares, ojo, sensación de que los nervios están de punta. El paciente se siente hiperreactivo a la situación. Fácilmente fatigado. 2, 3, dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco. Le voy a pedir que se tranquilice, a ver, vamos a respirar, ¿no? Vamos a pensar en otra cosa, vamos a limpiar la mente de todo. No se puede, no se puede. Por lo general suele estar irritable, ¿no? Es hiperreactivo a cualquier estímulo ambiental. Suele haber mucha tensión muscular, uno le toca los músculos trapecios, cervicales, dorsales, y va a sentir que hay una contractura muscular importante. Y por lo general vienen con problemas de sueño, ¿no? Problemas de sueño para poder dormir. ¿De acuerdo? Los siguientes criterios del el E y el F, sobre todo,
El D nos habla del deterioro que tiene, o sea, esto no es de hoy día, no es de este momento. Esto le está trayendo ya problemas en el trabajo, en la casa, todos empiezan a dar cuenta que le está ocurriendo esto, pero que nunca llega a nada, piensa que está enfermo de muchas cosas, o tiene muchos síntomas, pero no traducen en nada. Y el E y el F nos hablan de qué tiene que pensar usted para descartar otras cosas, ¿ya? Descartar otras patologías somáticas o descartar otras patologías de origen mental. ¿De acuerdo? Entonces, es un cuadrito, es una ayudita para el diagnóstico. ¿Sí? En este caso, entonces, pensamos en un cuadro ansioso. Y aquí viene lo que decían hace un rato, ¿no? ¿Qué hacemos con las escalas? Las escalas nos sirven, nos ayudan. Esta es la escala de Hamilton. La escala de Hamilton nos habla de los síntomas de los estados de ansiedad. ¿Sí? Todos estos son síntomas, los más comunes de los estados de ansiedad. Y en una escala Likert nos dice si el síntoma está ausente, leve, moderado, grave o muy grave. Es una escala Likert porque va a darle, el paciente le va a dar la connotación de cada uno de los síntomas. Por ejemplo, el estado de ánimo ansioso, la tensión, los temores, el insomnio, ¿no? La parte cognitiva y los estados de ánimo deprimidos. Aquí, por ejemplo, hay combina con depresión. Pero si ustedes se fijan, son los síntomas que nos menciona también el CIE-10. Son los que están ordenados en una escala Likert. Síntomas somáticos, hemos dicho que la ansiedad cursa con muchos síntomas somáticos, musculares o sensoriales o cardiovasculares o respiratorios o gastrointestinales, los más comunes. Entonces, en realidad es una escala que nos traduce, nos reduce todo lo que estamos haciendo en clase en una escala para poder hacerlo. ¿Nos sirve entonces en medicina? Sí, porque es un resumen. Es un resumen rápido de lo que puede estar pasando. Lo pueden utilizar ustedes en su internado, en sus serums, para apoyarse y hacer un diagnóstico más rápido. Sí, es válido, y lo agregan a la historia y ya con eso podría ser hasta suficiente. La interpretación. Puede que no haya ansiedad. En la escala de Hamilton considera un nombre que ya no se utiliza, que es ansiedad menor, ansiedad mayor o ansiedad clínicamente manifiesta, o si no, leve, moderada y severa. Eso es lo que nos va a ir indicando el esquema. Veamos el caso Marinela, que seguramente lo van a tener que trabajar también para su examen. O creo que entró este, ¿no entró? No. Este no entró. Otros testamentos. Doctor, usted dijo una viñeta, no dijo toda la historia clínica. Más grandes Las son largas, las psiquiátricas son largas, ¿no? Ahora son menos, actualmente ya son menos. Pero antes eran así de largas. Vamos a ver qué no sé si este Marinela es de... ¿Quién me va a ayudar a leer? Que ya no sean los que han leído. No. Ya leyó, ya. Gabriel. Dariana. La aclamo. Hay que, siempre al pueblo hay que dar. Caso clínico Marinela. Marinela tiene 29 años de edad, de ocupación administradora. Acude a la consulta acompañada de sus padres, viste de acuerdo a su edad y género, está adecuadamente aseada. Durante la espera en la sala, movía las piernas activamente, se frotaba las manos, miraba el reloj y se comía las uñas. No le interesó entablar conversación con las otras personas que esperaban. Los padres de Marinela refieren que están muy preocupados por su hija, quien se encuentra mal desde hace unos 6 meses. Al principio no parecía algo importante, pero progresivamente fue empeorando. Marinela interrumpe a sus padres diciendo: estoy mal desde hace 9 meses. Cuando me llamaron la atención en el trabajo y me dijeron que me despedirían porque demoré mucho en hacer un trabajo. Desde entonces me he quedado como asustada. Pienso que en cualquier momento me van a llamar del trabajo. Cuando suena el teléfono siento un estremecimiento en mi cuerpo que comienza en los pies y sube hasta la cabeza. La boca se me seca, siento que mi corazón se acelera y el latido de mi pulso parece que va a estallar. Algunas veces me falta el aire y suelo sentir como un nudo en la garganta que no me deja pasar la comida.
Mientras Marinela cuenta esto, se la ve sonrojarse. Aparecen movimientos de temblor fino en las manos y se frota las rodillas. Los padres de la paciente añaden que está muy olvidadiza. Las cosas importantes se olvidan, las llaves, los documentos, la plata, y no duerme. Le siento que está caminando por las noches hasta tarde y otros días se levanta muy temprano, dice su madre. Al evaluar la memoria de trabajo, Marinela demuestra tener dificultad para recordar. Marinela relata que hasta hace 8 meses me sentía cómoda en el trabajo. Las cosas me salían Una bien. pausa, por favor. Cuando dice al evaluar memoria de trabajo es por decir, le voy a decir 3 cosas que quiero que se acuerden. Pelota, casa, pago. ¿De acuerdo? Venga, en un momentito le voy a preguntar. ¿Ya? Y en un ratito le vuelvo a preguntar. Eso es memoria de trabajo. ¿Por qué se llama memoria de trabajo? Porque después de que se lo pregunte, ya no necesito esa información y la olvido. Es como cuando dice, acuérdate, el doctor ha dicho tal cosa. Cuando salgamos lo anotamos. Usted lo anota y después ya se olvida. A eso se llama memoria de trabajo. Diferente a la memoria de rememoración, que es, por ejemplo, cómo se llamaba su profesora de primaria. ¿De acuerdo? Que es algo que nos ha quedado, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se llama memoria de trabajo. Continúe, por favor. Marinela relata que hasta hace 8 meses me sentía cómoda en el trabajo. Las cosas me salían bien y rápidamente era reconocida por mis jefes. Desde que aumentó el número de personal me sentía amenazada porque, como yo, todos querían escalar rápidamente en la empresa. Los informes se empezaron a revisar con mucha meticulosidad. Las llamadas de atención se hicieron más frecuentes para todos. El entorno laboral se hacía cada vez más difícil y competitivo. Mi capacidad de análisis transaccional siempre fue mi arma para resolver las situaciones del trabajo. Pero comencé a sentir que no funcionaba. A pesar de trabajar duro, me sentía cansada rápidamente. No me dan ganas de salir con mis amigos, ni siquiera con mi pareja. El padre añade que está muy irritable y beligerante. Ella no era así. Refiere que desde hace 3 semanas los síntomas son diarios la mayor parte del día. Preocupación anticipatoria de Marinela. ¿Cuál es su preocupación anticipatoria? Que la despidan. Boten del trabajo. ¿Es una situación real o se lo ha creado? En un momento fue real, porque se me llamaron la atención fuertemente. Ese momento, pero luego en la actualidad ya no tiene esa formación. A eso se refiere el criterio. Criterio B. Al paciente le es difícil controlar la preocupación. Marinela sigue hablando del problema, sigue hablando de la situación, sí, ¿no? Se convierte en un pensamiento circunstancial, persistentemente. De los síntomas: inquietud o sensación de estar nerviosa. ¿Algún dato nos da de esto? Desde que está en la sala mueve las piernas, se come las uñas, se sonroja, ¿de acuerdo? No recuerdo que haya hablado de algo de la fatiga. Sí, cansancio, pero hace Cansancio. 8 meses. ¿Ya? Dificultad para concentrarse y quedarse con la mente en blanco. Sí. Sí. Irritabilidad. Sí, el papá dice, la nota más irritada, ¿no es cierto? Tensión muscular. No. Describe No que dijo. la nota tensa, dice, se la ve tensa. Una persona tensa es cuando está dura, cuando inclusive ingresa a sentarse y se sienta, no tiene esa flexibilidad normal, o cuando conversamos hablamos, movemos las manos, ¿no? Tiene una actitud más tensa. ¿Problemas de sueño? Sí. Entonces, ¿cuántos criterios de estos someros nos piden? 3. O sea, con 3 ya está. Creo que tiene 5 por lo menos. 5 por lo menos. ¿Le produce deterioro significativo en lo social, laboral, familiar? Sí, le produce. ¿De acuerdo? Y esto otro hay que descartarlo. Todavía no tenemos información para descartarlo. Pero hasta aquí tenemos un síndrome ansioso. ¿De acuerdo? Tenemos un síndrome ansioso. Eso no quita que usted haga un examen físico, ¿no es cierto?, que evalúe si no hay algún indicio de un problema cardiovascular, de un hipertiroidismo, todo aquello que habíamos hablado que se parecen, que hacen cuadros de ansiedad también. ¿De acuerdo? Muy bien. Ansiedad, entonces, la patología más frecuente en la consulta médica del primer nivel de atención. Tratamiento de la ansiedad. ¿Con qué se trata la ansiedad?
con los... Dice que su pulso Bien. está pesado. Les voy a hacer un resumen. Hay material para leer, pero vamos a hacer un pequeño resumen para que ustedes recuerden. ¿Quiénes son los farmacólogos? Siempre hay en cada grupo alguien que le gusta la farmacología, sabe la farmacocinética, la farmacodinámica, los receptores. Gerson, ¿qué es Gerson? Gerson. No, ajá, porque toma pastillas. No, nada. Cuando permítame contarles algo mío, ¿no? Cuando a mí se me metió la idea de ser psiquiatra, yo estaba en colegio, ¿ya? Yo pensaba que para ser psiquiatra tenía que ser primero psicólogo. Y no era así, después me dijeron, no, tienes que ser médico. Bueno, entonces hay que estudiar medicina. Cuando terminé medicina, dije, bueno, ahora sí, vamos a hacer psiquiatría. 7 años esperaban para hacer psiquiatría, ¿no? Porque no se ve mucho de psiquiatría en la carrera, salvo en este curso, o en psicología médica por ahí, ¿no? Y cuando empecé psiquiatría, dije, bueno, ya no voy a ver tanta farmacología y demás, ¿no? Todo el primer año era fármaco. Solo fármaco. Fármaco y receptores y primeros mensajeros, segundos mensajeros, ARN y un montón, una cosa que a uno le hace querer tirar la toalla, ¿no? Entonces ahí es donde, como en todo, en mis tiempos no había la tecnología que tienen ustedes, ¿no? Entonces dijeron, vamos a hacer un resumen. Mejor aún, vamos a buscar un libro que sea un resumen de la psicofarmacología. Un librito, a ver, habrá un librito, sí, existe ese librito, se llama Stahl. Todavía sirve ese libro, ¿ya? Stahl, todavía sirve. Felizmente se va renovando, ya están por la edición 13 o 14 actualmente, el Stahl, ¿de acuerdo? Entonces uno dice, el Stahl, y el Stahl pues es una cosa así. No es un librito, es una cosa así. Pero es un libro que te enseña la farmacología en dibujos animados, así, textual, tal cual, ¿no? Hay puros dibujitos, así tipo caricaturas, y así vas aprendiendo la farmacología. Y entonces empezábamos a ver, decíamos, vamos a dar el tratamiento para la ansiedad, ¿sí? Y Stahl me enseña y me dice, ¿dónde está el problema de la ansiedad? ¿Cuál es el problema molecular o farmacológico de la ansiedad? Y el problema de la ansiedad, a ver, quiero decir si han consolidado algunas cosas o lo han dejado como memoria de trabajo nomás. ¿Qué estructuras neuroanatómicas tenemos que considerar en ansiedad? Uno, Hipocampo, ya. Otro, amígdala, y otro, corteza frontal. Entonces, en la ansiedad habíamos dicho que la información que llega a la corteza llega en huaico, porque alguien que tiene que frenar el huaico no está funcionando bien. ¿Quién era ese? amígdala. ¿No? ¿Quién? ¿Pero quién es ese que frena la información? Dice, no, es El hipotálamo. el tálamo. ¿Ya? El tálamo es el encargado que dice, a ver, toda esta cola, ¿no?, que quiere pasar, dice, no, acá solamente van a pasar los que tienen ojos verdes. Entonces, es fácil, no tienes ojos verdes, tú tampoco, no pasas, chao, no pasas, te dije que no pasas. Tú, el de los ojitos verdes, venga, ese sí pasa. Eso tiene que hacer el tálamo, esa es su función. En la ansiedad hemos dicho que el tálamo no funciona. ¿Ya? No funciona. Entonces, ¿qué cosa hace que el tálamo, este va a ser nuestro tálamo, qué cosa hace que nuestro tálamo pueda permitir que algo pase o no pase? 2, el glutamato y el GABA. El
activador y el GABA es inhibidor. Falso. Hoy en día, ustedes deberían decir, doctor, falso. Porque debe usted saber que en la etapa embrionaria, el GABA es estimulador, pero solo en la etapa embrionaria. Eso lo sé porque un alumno me lo dijo. Así me refregó el artículo en la cara. Acá dice, doctor. Ya pues. Entonces, se los digo a ustedes. ¿No? Entonces, el GABA, pero en el nacido, el GABA es inhibidor. El equilibrio del juego del tálamo entre que está activado o está inhibido va a depender de estos dos neurotransmisores. Entonces, si este es el axón de la neurona GABA, y este es el axón de la neurona de glutamato, ¿cierto? Quiere decir que si aquí se libera glutamato, en el tálamo va a ingresar, ¿qué cosa va a ingresar? Calcio. Y se va a activar. En cambio, si lo que va a ocurrir es la liberación de GABA, en el tálamo, ¿qué va a ocurrir? Cierre del canal de calcio. No se activa. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si en la ansiedad el tálamo está permitiendo que todo pase, se alocó y dice, pasen chicos, todo, entra nomás, no pasa nada, tú también quieres entrar, entra, no pasa nada. Lo tengo que inhibir, lo tengo que cerrar, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Cerrar los canales de calcio. ¿Con qué? Agonistas GABA. GABAérgicos. ¿De acuerdo? Entonces voy a utilizar agonistas GABA o GABAérgicos. ¿Cuáles son agonistas GABA? Las benzodiazepinas. La benzodiazepina, ¿no es cierto?, va a actuar en un receptor, que lo que va a hacer este receptor es bloquear el segundo mensajero. Eso es lo que hace, bloquea el segundo mensajero. ¿Sí? El receptor GABA lo que hace es bloquear el segundo mensajero. ¿Qué otra cosa podría hacer el mismo trabajo que la benzodiazepina? ¿Qué se les ocurre? Sí. También un barbitúrico. ¿Qué otra cosa podría hacer? Lo mismo que hace el agonista, o sea, actúa sobre el receptor GABA y bloquea el canal de calcio. Anula el segundo mensajero. El etanol. De todos estos que han mencionado ustedes, ¿cuáles son más rápidos? Un barbitúrico, alcohol, benzodiazepina, en ese orden lo voy a poner. Entonces, acaba de decir que el alcohol puede actuar de esta manera, o sea que el alcohol podría ser un GABAérgico. Sí, es un GABAérgico. ¿Ya? Por eso es que si has terminado tus exámenes, estoy estresado, entonces nos vamos a la cucaracha, ¿no? Nos vamos a la cucaracha, nos ponemos una bomba de esas, ¿no es cierto? Nos metemos una bomba y sí, adiós estrés. Técnicamente es cierto, moralmente, éticamente no está bien, ¿cierto? ¿Sabe? Pero técnicamente es cierto. ¿De acuerdo? Es un GABAérgico. Es un GABAérgico, como las benzodiazepinas, como la fenitoína, como los barbitúricos. ¿Qué otras cosas podría utilizar? ¿Qué otras cosas podría tener que actúen rápidamente? Porque todo lo que ustedes están diciendo, sí,
Pero lo que nos interesa es que esto actúe rápido, porque necesito calmar el episodio de ansiedad rápido. No tengo horas, no tengo días, tengo minutos. ¿De acuerdo? Si no tengo nada, le puedo dar, doctor, un trago de pisco a mi paciente. Yo lo he hecho. No está bien. La historia negra, ¿no es cierto? Pero sí, o sea, no hay nada. No, doctor, no hay nada. No hay nada. Lo que pasa es que yo hice mi serum ya siendo especialista. ¿Ya? Cuando me enviaron a un lugar, que lo hice equivalente, ¿no? ¿Cómo dicen acá? Dicen equivalentes, ¿no? Entonces, pero en esa equivalencia me dijeron, por favor, tienes que irte a Paucartambo porque hay que ver unas cosas. Ya, está bien. Y justo aparece un cuadro, pero una ansiedad generalizada, con pánico, ¿no? Bien desorganizado. Ya pues, traigan un diazepam. No hay, doctor. No hay un diazepam. Ya un clonazepam, trae tu alprazolam, debes tener. No hay nada. No hay nada. ¿Y no tienes un trago? Sí. Tengo una caña ahí, doctor. Trae tu caña. Y le das la caña y claro, mejora. Mejora. Porque va a mejorar, doctor. Si no hay nada, ¿qué vas a hacer? Entonces, alcohol inclusive es más rápido que una benzodiazepina. Es más rápido que una benzodiazepina. Porque el receptor benzodiazepínico al alcohol, que es el mismo que la benzodiazepina, es exactamente el mismo. El receptor de la benzodiazepina es el mismo receptor al alcohol. ¿Por qué el borracho cura la cabeza con diazepam? Eso está bien. Está bien, vamos a comer un ceviche. Después de una bomba nos vamos a comer un ceviche. Ya está. Pero hay quienes curan la cabeza con diazepam. O me van a decir que no conocen. Exacto. Cevichito nomás, doctor. Pero hay quienes se meten. ¿Pero qué está haciendo cuando se mete una benzodiazepina? Está prolongando. Está prolongando el efecto. Ya no es alcohol, pero es una benzodiazepina. Porque también el desacoplamiento, que es también rápido, que tiene que tener una circulación rápida al receptor, cuando dejas de beber a las horas ya no hay, pues ya no tiene la efectividad del alcohol. Pero le das una benzodiazepina y vuelve a tener circulación. Pero ya no hay borrachera, ya no hay tufo si quieres. Pero en realidad lo que está haciendo es prolongar el efecto del alcohol. ¿Ya? Por eso muchos alcohólicos curan la cabeza con benzodiazepinas. O decir, yo tomo solamente los fines de semana, pero el resto de la semana se mete 2 miligramos de clonazepam. Lo único que está haciendo es está prolongando su adicción, ¿no es cierto? Lo mismo. Entonces, alcohol tiene más rapidez que las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, ¿habrá algo que puede competir? Doctor, ¿y los que fuman? Nicotina. La nicotina también es rápida. Tiene razón. Pero también es volátil. Rápida y volátil. Y además es indirecto, porque actúa el receptor muscarínico, que a su vez va a estimular al GABA. Es indirecto, no es directo. Pero ¿qué otras cosas pueden actuar acá, en este receptor? El receptor benzodiazepina, el GABAérgico. Opio, indirecto, porque hay un receptor opioide, pero va a ser indirecto, directamente. La fracción beta de la pregabalina. La fracción beta de la pregabalina actúa también en este sitio. ¿Qué otra cosa? También de forma directa. Efecto GABAérgico, propanolol. Entonces, si no tengo una benzodiazepina, ¿puedo usar pregabalina? Sí. ¿Puedo usar propanolol? Sí, puedo usar propanolol. Y voy a hacer el mismo efecto. El mismo efecto. ¿De acuerdo? Entonces, tratamiento para los estados ansiosos, benzodiazepinas. El problema de la benzodiazepina es que tiene mucha capacidad de generar dependencia química. ¿Cierto? Mucha dependencia. ¿Cuánto? ¿De
cuánto viene el clonazepam? Depende. No. De 0.25, 0.51 y 2. No, de uno no hay, de dos. Ajá, de 2. ¿Qué más hay? Es de 0.25. Sí, el de 25 es sublingual. El de 25 es sublingual. ¿Ya? Ahorita día. Siéntese cerca de él en el examen. Aunque está tan virtual. Sí. Les cuento que nos están cambiando eso. A partir del próximo semestre ya no va a haber exámenes en aula virtual. Ya llegó la directiva. Y para los cursos que se llevan en la noche. Los virtuales. Ese es el detalle, ya no va a haber cursos virtuales. ¿Por qué razón? Porque dicen, ya terminó la pandemia y las universidades que han licenciado presencial tienen que volver 100% presencial. Las universidades que han licenciado con su medio híbridas o semipresenciales pueden volver a ser semipresenciales, pero depende de cómo han licenciado. Y nosotros hemos licenciado presencial. ¿Se acuerdan que era la primera que licenció, ¿no es cierto? Era presencial. Presencial a distancia. Ese es el término que te pusieron pues, en la pandemia. Presencial a distancia. De la próxima año. No, ya no hay. Tesis, mano, presencial. Entonces, el esquema terapéutico para los cuadros de ansiedad son: para la crisis, una benzodiazepina, ¿no es cierto? 0.25 sublingual, lo menciono por ahí, así es muy buena. Uno, porque no tiene que buscar agüita para tomarla, solo se pone debajo de la lengua, la absorción es mucho más rápida, es una dosis baja y actúa aproximadamente en 20 segundos. Aproximadamente en 20 segundos. Es más, usted le puede hacer contar. Póngase su tableta. A veces llaman, doctor, estoy en una crisis de ansiedad. Ya tiene a la mano su Satris, porque les decimos, siempre tiene que tener a la mano su Satris, salvo que no lo tenga, ¿no? Pero si lo tiene, sí lo tengo, póngalo debajo de la lengua. Ahora cuente de 20 hacia atrás. Y empieza a contar. Nunca llegan siquiera al 10 y dicen, doctor, ya me pasó. Ya, listo. Adiós. Pero más o menos 10 segundos, 15 segundos, máximo 20 segundos, pasa la crisis de ansiedad, cualquiera sea la forma, inclusive crisis de pánico. 0.25, ¿de acuerdo? En un paciente que se medica bajo supervisión médica, no el que se automedica. ¿Ya? Muy bien. Ahí les preguntaba, ¿y cuál es la dosis que va a generar dependencia? Doctor, tengo entendido que hay gente que hace resistencia 2 y toma 4. Y yo conozco gente que toma 8. Ahora sí. ¿A quién conoces? A mí me enseñaron así. 4 miligramos de clonazepam por más de 4 meses, dependiente seguro. Sin embargo, como dice, hay gente que toma 8 miligramos al día y sigue, o sea, no hace síndromes de abstinencia, es verdad, pero o sea, no se ha muerto, en pocas palabras, no se ha muerto. Entonces, sí puede darse el caso, pero obviamente no vamos a esperar llegar a esa dosis, ¿no? Ustedes como médicos generales pueden prescribir 0.25 de clonazepam, 0.5 de clonazepam, pero si ya hacen una receta con clonazepam de 2 miligramos, y si recetan 20, 30, les van a cuestionar. ¿Ya? En una farmacia que lleva bien las cosas, va a mirar y decir, clonazepam de 2 miligramos, 60 tabletas. Va a mirar rápidamente el sello. Un médico general no podría recetar esa cantidad. Como médicos generales podrían recetar hasta un blister de 10, de 2 miligramos. Pero lo que sí pueden recetar es 0.25, 0.5 para un paciente ansioso. Pero si
no queremos correr ese riesgo, o el paciente, o muchas veces el paciente o su familiar dice, doctor, pero no le recete benzodiazepinas, porque no queremos que se vuelva adicto, o tiene familiares con adicciones a otras sustancias o a benzodiazepinas, y es cierto, hay que tener cuidado. Podemos usar las otras alternativas. ¿Cuáles serán? Alcohol no. ¿Cómo le van a recetar? ¿Cuáles eran las otras alternativas? Barbitúricos. Pregabalina. Pregabalina 75 miligramos, pregabalina hasta 150 miligramos, van muy bien. Otra posibilidad que les dije, propanolol. Propanolol es una buena alternativa en un cuadro de ansiedad. De hecho, cuando uno está muy ansioso, tiene que pasar, cuando tengo que pasar auditoría, me tomo mi propanolol para bajar un poco, no te duerme. No te duerme. ¿Qué quiere para el examen? Sí, y lo pueden recetar como médico general, puede recetar propanolol, puede recetar Pregabalina de pregabalina, 75. ¿de acuerdo? Pueden hacerlo. Y 75. como mencionaba, usted mencionó, sertralina, fluoxetina, cualquier inhibidor de recaptación de serotonina también tiene efecto ansiolítico, pero no es inmediato. Eso sería un tratamiento de mantenimiento, ¿ya? En un trastorno de ansiedad generalizada. Para la crisis le doy una benzodiazepina, pregabalina, propanolol, ¿de acuerdo? Pero para el mantenimiento tiene que usar un IRS. Eso ya lo va a dar el psiquiatra. ¿Ya? Eso ya lo va a dar el psiquiatra. Pero ustedes pueden recetar fluoxetina. ¿Crisis o mantenimiento? Mantenimiento. Pero ustedes pueden recetar fluoxetina. Como médicos generales, dice el médico general está capacitado para recetar fluoxetina en casos de depresión. No dice de ansiedad, pero ¿quién va a saber, pues? Le pueden dar fluoxetina al ansioso, no hay ningún problema, porque nadie les va a cuestionar la receta. De mantenimiento, 20 miligramos, ¿no es cierto? Hasta que llegue al especialista. Si no hay especialista, le continúan dando 20 miligramos por lo menos 6 meses, 8 meses, por lo menos, para mantenimiento. Pero lo que ustedes tienen que aprender a resolver es la crisis. La crisis, eso lo tienen que aprender a resolver. ¿Ya? Diazepam. Se puede usar diazepam, solo que diazepam tiene una caída muy brusca y se siente peor el momento que va pasando el diazepam que cuando estaba mejor, cuando estaba con su crisis de ansiedad. Se siente a veces peor. No usamos, por lo menos los psiquiatras, rara vez alguien usa diazepam vía oral, ¿no? Diazepam vía parenteral para otro tipo de psicosis y cosas así puede ser. Pero para ansiedad no. Clonazepam está bien. Podría ser la alternativa alprazolam. ¿De acuerdo? Alprazolam. La equivalencia del alprazolam con el clonazepam es que 0.5 miligramos de alprazolam equivalen a 2 miligramos de clonazepam. Por eso es que uno dice, era 0.5. ¿De qué? Creo que era alprazolam. Ya, dale pues alprazolam. Y lo van a planchar. Porque 0.5 de alprazolam equivale a 2 miligramos de clonazepam. Equivale a 2 miligramos. Entonces tendría que usar 0.25 de alprazolam, ¿no? Una fracción pequeñita. Por eso es que se usa más el clonazepam. Otras benzodiazepinas. Midazolam no, porque es más hipnótico que ansiolítico. Midazolam, ¿de acuerdo? Lorazepam tampoco, porque se requiere dosis más altas y es difícil de manejar. Yo creo que en benzodiazepinas yo me quedaría con clonazepam y alprazolam para manejar la crisis. Y hay en todo lugar, ¿no? Y hay en todos sitios. En una pregunta que hubo el año pasado para la residencia era el paciente con cuadro de trastorno de ansiedad generalizada que acude a la guardia con síntomas cardiorrespiratorios, todo está bien, ¿no? Dice, luego de haberle pedido todos los exámenes laboratoriales, ¿qué indicaría usted en primera instancia? Dice,
en primera instancia. Y le pone una lista. Entre ellas le pone, fíjese, le pone clonazepam de 0.5 miligramos, le pone pregabalina al mismo tiempo, y luego le pone otras alternativas, inclusive carbamazepina, que también podrían ser, si uno se pone a analizar el mecanismo, sí podrían funcionar también ahí, ¿no? Pero le pone clonazepam de 0.5 y pregabalina de 75. Y claro, mucha gente dice, sí, pues los dos sirven para la crisis. ¿Cuál le doy? ¿Cuál pondrían? ¿Qué marcarían ustedes? Clonazepam. Clonazepam. ¿Ya? Clonazepam. A pesar que técnicamente cualquiera de los dos podría ir bien. Pero la respuesta era clonazepam. Por ahí el banco de preguntas, solamente cuando se preparen para ver esa pregunta, la respuesta es clonazepam. ¿Qué banco? El banco para la residencia, pues no vamos a... Ese banco. Ese banco. Este banco no, claro. Rayos. ¿Alguna pregunta más? ¿No hemos tomado asistencia? Ya está. Ya, quedará así. Bien, la próxima clase vamos a ver depresión, ¿ya? Ansiedad, depresión. Igual, vamos a ver la parte clínica, neurobiológica, tratamiento. El mismo mecanismo. Listo, chicos. ¿Qué debe venir cuánto? Eso no está. ¿Solo qué ansiedad? Causa. Es que no está porque Falta Usted no más. me hace acordar para cargar las diapositivas. Ya me hace acordar. Yo lo subí ya. Ya lo subí. Ya lo subí. ¿Sí? El video ya lo subí. Sí. Estoy acceso.